¿Qué onda, chavos? Dios les bendiga. Vamos a culminar con este devocional, con nuestro tema ¿Quién soy para Dios? Y así como habíamos visto el lunes, como habíamos visto el lunes, que la Biblia utiliza varias figuras para mostrarnos quiénes somos para Dios. Y vimos algunas de ellas, como el hecho de que somos pecadores necesitados de su gracia y de que somos esclavos de Dios. Hoy vamos a continuar viendo algunas otras y vamos a ver cómo entre todo lo que la Biblia nos muestra que somos para Dios, todas estas figuras se conectan entre sí y nos llevan a una conclusión que es en la que, es la realidad en la que todos los cristianos debemos gozarnos y descansar. Y bueno, comenzando con lo que vamos a ver hoy, eh, la Biblia nos enseña que somos hijos de Dios. Yo sé que todos ya estamos familiarizados con esa realidad de que somos hijos de Dios. Ya hemos escuchado muchas veces y hay hasta muchas canciones que hablan sobre eso y es maravilloso, es algo en lo que debemos gozarnos, en lo que debemos alegrarnos. Pero ¿qué implica el ser hijos de Dios? Bueno, implica varias cosas, ¿verdad? Implica, una de ellas es que tenemos promesas, que como hijos pues se nos han dado esas promesas y que en algún momento se van a cumplir. Hay beneficios como hijos de Dios que nosotros tenemos ya y de los que ya disfrutamos en esta tierra. Y hay otros beneficios que vamos a disfrutar ya cuando estemos en la eternidad con Cristo. Y vemos, por ejemplo, en Romanos 8, del 16 al 17, que nos dice: el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Bueno, aquí estamos viendo claramente cómo se nos dice que somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Vamos a participar de esa gloria en la eternidad, vamos a poder disfrutar de todos los beneficios que como hijos tenemos, como hijos de Dios tenemos, y para la eternidad, y también de algunos que ya estamos gozando desde ya en esta tierra. Pero también hay que aclarar algunas cosas. Muchas veces o muchas personas hablan de nuestra condición como hijos y empiezan a decir de que como hijos tenemos derechos y que podemos reclamarle a Dios nuestros derechos o podemos exigir derechos. Y eso en realidad no es lo que la Biblia nos enseña. Nosotros no tenemos ningún derecho ante Dios. Todo lo que recibimos es por gracia. Y la gracia es un regalo. La gracia es algo que Dios nos ha dado en su soberanía. Son cosas que Dios nos ha dado en sus soberanías y que no son derechos, porque un derecho es algo que yo merezco, es algo que por naturaleza yo debo tener, mientras que lo que Dios nos ha dado por gracia son cosas que Él nos ha querido regalar y no lo merecemos, no lo merecíamos y nunca nos vamos a merecer nada de lo que Dios nos ha dado. Hemos sido adoptados como hijos de Dios, pero eso no significa que tengamos derechos que podamos exigir. Y es que hay que ver también qué significaba ser hijo, o qué significa ser hijo, en aquel momento, en la época de los apóstoles, en la época de Cristo. Un hijo no era considerado una persona, así como habíamos dicho de los esclavos, no eran considerados personas. Bueno, los hijos eran considerados personas hasta que alcanzaban una mayoría de edad. Mientras no alcanzaran esa mayoría de edad, los hijos eran considerados propiedad de su papá, propiedad de su padre. A eso se le llama en el derecho romano alieni iuris. Ellos eran alieni iuris mientras mientras eran menores de edad,
eran alieni juris porque estaban sujetos a su padre y dependían totalmente de su padre. Cuando ellos alcanzaban la mayoría de edad, ellos llegaban a una condición que se le llama dentro del derecho romano sui juris. Ellos ya eran independientes de sus padres, ellos ya eran considerados personas y podían formar su propia familia y todo lo que una persona adulta puede hacer. Sin embargo, esto no es algo que nosotros podamos hacer como hijos de Dios. ¿Cuándo vamos a alcanzar la mayoría de edad ante Dios? Nunca. Eso no es posible. Entonces, mientras seamos hijos de Dios, si somos hijos de Dios, siempre vamos a depender completamente de Él. Siempre vamos a ser, como había dicho, utilizando esa misma figura, alieni juris. Siempre vamos a estar sujetos completamente a Él. Siempre vamos a estar subordinados a Dios. Y vamos a ser considerados como su propiedad. Somos hijos, pero como hijos somos entonces propiedad de Dios. Y vamos a confirmar esto también con otros pasajes bíblicos como Efesios 1:13, que dice, Efesios 1:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos. Perdón, este no es, este es el 2, estaba leyendo el 2. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Acá dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta palabra sellados en aquel momento solo se usaba para dos cosas. Una era para un sello que se colocaba en documentos y que ese sello acreditaba que ese documento era legal y oficial. Y se usaba para cualquier tipo de documentos, pero principalmente para documentos como títulos de propiedad, es decir, un documento que acreditaba que un bien era propiedad de esa persona. Bueno, eso se usaba para eso, y también se usaba para una marca que se le colocaba al ganado, y con esa marca se identificaba a ese ganado como propiedad de su amo. Entonces yo le ponía la marca a mi ganado y así se identificaba que era mío. Y esto encaja con otra figura que la Biblia usa de quiénes somos para Dios, y es que somos el rebaño de Cristo, somos ovejas. Eso lo vemos en Juan capítulo 10. Y las ovejas simplemente siguen la voz de su pastor. Las ovejas van a donde su pastor las lleva, confían plenamente en su pastor, y sin importar a dónde su pastor las lleve, ellas lo van a seguir. Y eso es lo que Cristo nos hace ver en Juan capítulo 10. Y algo muy importante que resaltar ahí es que Juan 10, del 27 al 30, Cristo dice que sus ovejas no serán arrebatadas de sus manos. No podemos ser arrebatados de las manos de Cristo. Somos sus ovejas, ya pertenecemos a Él. Nadie nos puede arrebatar de sus manos, somos su rebaño. Nadie se puede meter con la propiedad de Cristo. Y eso también lo vemos en Romanos 8, del 28 al 39. Nada nos puede alejar ni separar de su amor. Y por último vamos a ver otra figura que la Biblia usa. Vamos a ir nuevamente a Romanos, pero ahora en el capítulo 9, Romanos 9, 20 al 21, que dice, el 20-21, en todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vemos entonces que somos barro en las manos del alfarero. Cristo es el alfarero y nosotros somos barro en sus manos. Esto también lo enseña Pablo en 2 Corintios 4:7, cuando dice que son
bueno, en ese caso, hablando de los apóstoles, son vasijas de barro y en sus manos. Pero esto aplica para todos los que somos hijos de Dios. Somos vasijas de barro en sus manos y Él es quien nos moldea. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la va a terminar, la va perfeccionando hasta que la termine. Entonces nosotros somos simplemente barro en sus manos. Y Él es el que va haciendo la obra, Él es el que nos va moldeando. El barro no puede rebelarse, no puede cuestionar lo que el alfarero está haciendo. El barro simplemente es barro y lo que el alfarero puede hacer lo que él quiera con ese barro. Así que somos barro en las manos de Cristo y Él es el que va haciendo esa obra. Por eso también en Hebreos 12, del 5 al 6, se nos habla de la disciplina del Señor. Y esto ya hablando como hijos de Dios, también se nos habla de que como hijos somos disciplinados. La disciplina no siempre tenemos que asociarla con el castigo es parte de la disciplina, pero un matrimonio puede formar a su hijo y lo puede ir disciplinando sin necesidad del castigo. Si el hijo es obediente, no va a ser necesario el castigo, pero siempre es necesaria la disciplina. Entonces, disciplina no es lo mismo que castigo. El castigo es parte de la disciplina, pero disciplinados siempre vamos a ser. Siempre la disciplina es esa formación, esa enseñanza que se le va dando a los hijos, y pues en este caso Dios nos va disciplinando y es necesaria esa disciplina del Señor, y cuando sea necesario el castigo, pues Él debe aplicar ese castigo, por llamarlo así. Entonces, vemos cómo todas estas figuras se conectan, encajan para llevarnos a una conclusión maravillosa, y es que dependemos total y absolutamente de Dios. Somos esclavos, somos hijos, somos barro. Todo esto nos muestra que dependemos completamente de Él. Somos su propiedad, le pertenecemos a Él. Por eso nosotros hacemos simplemente su voluntad, hacemos lo que Él quiere que hagamos. Y debemos descansar entonces en esa voluntad, debemos confiar plenamente y estar firmes y gozosos en su voluntad, en lo que Él haga, en sus manos. Gracias a Dios que dependemos de Él y no de nosotros. Gracias a Dios que en sus manos está todo nuestro ser, toda nuestra vida, y es Él el que va haciendo esa obra. Espero que toda esta enseñanza haya sido de edificación, que la gracia y paz del Señor esté con ustedes.